Hay casas donde el aire pesa, donde el silencio no es paz, sino advertencia, donde el amanecer llega, pero no renueva nada, donde se ora, pero no se rompe el velo. Hay lugares donde el enemigo no necesita romper la puerta, porque alguien la dejó entreabierta, con fe rota y manos tibias. Y esa puerta puede haber sido el agua bendita, agua tocada sin fe, agua rociada por quien no está en gracia, agua que parecía protección, pero terminó siendo acceso. No se trata del objeto, se trata de la condición de tu alma, porque lo sagrado no actúa en corazones cerrados. Padre Pío lo sabía, lo decía con firmeza: no uses lo sagrado como escudo si vives en pecado, porque lo sagrado no protege al impuro, lo delata. ¿Tú crees que usas el agua bendita como defensa, o solo estás confirmando que ya no estás limpio? Mira a tu alrededor. ¿Por qué hay habitaciones donde nadie duerme bien? ¿Por qué hay discusiones sin causa? ¿Por qué las oraciones no fluyen? No todo es emocional. No todo es psicológico. A veces es espiritual, invisible, pero real. Y lo más aterrador es que puede venir de lo que tú creías que era santo. No todos los ataques vienen de fuera. Algunos entran contigo, en tu bolso, en tu llavero, en ese frasco de agua bendita que trajiste de viaje, regalado por alguien que no sabías que vivía en prácticas oscuras. Sí, incluso los sacramentales pueden ser contaminados, y más aún cuando los tocas sin discernimiento, cuando los usas sin estar en gracia. ¿Recuerdas cuándo fue tu última confesión? ¿Estás seguro de que puedes tocar lo sagrado sin caer en juicio? Esto que estás viendo no es un video más, es un grito del cielo, y tal vez sea el único que vas a recibir antes de que algo peor entre. Porque el agua bendita no es un símbolo mágico, es un sacramental que responde a tu fe, a tu entrega, a tu obediencia. Y si estás vacío por dentro, ella no va a llenarte, va a exponerte. Muchos ya lo están viviendo. Gente que siente peso en casa, presencias en las noches, pesadillas sin sentido, enfermedades que van y vienen. Y todo empezó después de traer algo bendito. Por eso hoy te lo digo con toda seriedad. No toques el agua bendita si no estás en gracia de Dios. No lo hagas por rutina, ni por miedo. Hazlo por fe viva, por entrega real, por alma purificada. Porque si no estás en gracia, el agua no purifica, el agua condena. Y si esta verdad está quemando por dentro, si sientes que es contigo, que esta advertencia llegó en el momento justo, entonces no lo ignores. Escribe en los comentarios una sola palabra: despierto. Si algo dentro de ti acaba de despertar, y escucha esto: si esta verdad te alcanzó, no la dejes ir. Suscríbete al canal ahora, porque lo que viene mañana puede salvarte o perseguirte si decides ignorarlo. No estamos aquí por casualidad. Tú no abriste este video por curiosidad. Fue el cielo que permitió que lo vieras, porque algo necesita romperse, y no afuera, adentro de ti. Esta puede ser tu advertencia, o puede ser tu oportunidad, pero no será ignorada sin consecuencias. Muchos usan el agua bendita como si fuera un objeto automático. La colocan en la entrada de sus casas, la rocían sobre la almohada, la guardan en botellas pequeñas como si bastara tenerla cerca para estar protegidos. Pero, ¿y si eso no basta? Porque no es el agua lo que protege, es la fe de quien la usa. Y más aún, es la gracia de Dios en quien la toca. Escribe en los comentarios: quiero volver a lo sagrado, si esta verdad te está tocando. Padre Pío decía que el alma en pecado no está en posición de recibir lo sagrado. Y cuando lo hace, no recibe bendición, recibe juicio. ¿Cuántas veces te has persignado con agua bendita sin haber perdonado a quien te hirió? ¿Cuántas veces la has usado para protegerte mientras sigues en relaciones ocultas, prácticas oscuras o rutinas sin oración? La verdad es esta: lo sagrado no funciona sin conversión. Tú puedes tener agua bendita en cada habitación, puedes llevarla al cuello, puedes bañarte en 1900 en ella. Pero si tu alma está lejos de Dios, no se activa la protección, se activa el juicio. Y eso es lo que muchos están ignorando, y por eso sienten peso en casa, confusión en el corazón y cansancio en el alma. No por maldición externa,
sino por vacío interno. Hay personas que rociaron agua bendita en su casa, pero no rociaron perdón en su familia. Colocaron cruces, pero siguen maldiciendo con palabras y actitudes. Y luego se preguntan por qué la casa sigue igual. El problema no es la falta de símbolos, es la falta de santidad. Porque la gracia no se compra, se recupera y se vive. Tú no puedes usar lo sagrado como cobertura cuando tu vida está cubierta de pecado sin arrepentimiento. Eso no es devoción, es manipulación espiritual. Y lo peor es que muchos están enseñando a sus hijos a hacer lo mismo, a tocar lo sagrado, sin temor, a rezar, sin fe, a usar la cruz, sin cargarla en el alma. Padre Pío decía que era mejor no tocar lo sagrado que hacerlo desde la tibieza, porque lo sagrado no es costumbre, es llama viva. Y si tú lo usas con el corazón frío, no atraerás luz, atraerás juicio. Es por eso que muchos hogares siguen en oscuridad, no por falta de imágenes, sino por exceso de incoherencia. No se puede invocar a Dios cuando se vive ignorándolo. Y aunque tengas agua bendita, si no tienes arrepentimiento, lo que estás haciendo es solo mojarte, no purificarte. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que el enemigo sabe todo esto, y se aprovecha. Él no teme a lo sagrado en sí, teme al alma que lo vive con verdad. Él no tiembla por ver agua bendita en tu mesa, tiembla cuando ve a alguien confesado, rendido, de rodillas, usando esa agua como un acto de alianza. Por eso hoy no basta con tenerla, hay que honrarla. Hay que tocarla con temor santo, con decisión profunda, con vida entregada. Muchos ya lo entendieron, cuando fue tarde, cuando la casa se quebró, cuando el peso espiritual ya estaba encima, cuando los hijos comenzaron a alejarse, cuando la enfermedad llegó sin causa. Y entonces corrieron por el agua, pero no buscaron la gracia. Tocaron lo sagrado, pero lo hicieron tarde. Hoy no es tarde para ti. Hoy estás escuchando lo que muchos ya no escuchan, una voz que te confronta, una voz que te sacude. No ignores esto, porque el cielo te está pidiendo una sola cosa: no uses más lo sagrado, si no estás en gracia. Y si decidiste escribir, quiero volver a lo sagrado, hazlo con conciencia. No es solo una frase, es una puerta, una señal al cielo de que todavía hay alguien despierto, alguien que no quiere seguir viviendo con el alma cerrada. El agua bendita fue hecha para recordarnos quién somos, para marcarnos con lo alto, para alejarnos del mal, no solo fuera, sino dentro. Y si hoy empiezas desde la gracia, todo puede cambiar. Dicen que el enemigo lanza ataques, pero a veces no necesita atacar, solo necesita que tú le des la llave. Y esa llave, muchas veces, es un objeto sagrado mal usado, agua bendita, un crucifijo, un escapulario. No por culpa del objeto, sino por la intención contaminada, por el corazón sucio que lo sostiene. Escribe una frase corta si esto te confronta. Ya no quiero ser tibio. Hay quienes llevan botellas de agua bendita en su bolso, pero en su corazón cargan odio, envidia, impureza. Hay quienes regalan objetos sagrados, pero lo hacen como quien lanza hechizos. Y hay quienes oran, pero con el alma cerrada, el rostro altivo y la voluntad ausente. Eso no es fe, es superstición con vestidura religiosa. Y está abriendo puertas, invisibles en miles de hogares. Cuando usas lo sagrado como herramienta sin conversión, eso deja de bendecir. Empieza a exponer. ¿Y cómo sabes que estás siendo expuesto? Cuando tu hogar se llena de cansancio espiritual, cuando la noche no trae descanso, cuando las discusiones aumentan sin sentido, cuando la oración ya no penetra, cuando los símbolos de fe pierden peso en tus manos, y en silencio, el enemigo entra. No necesita asustar, solo necesita que lo ignores. Padre Pío decía que muchos se condenaban tocando los santos sin estar preparados, que los sacramentales no eran protección automática, sino responsabilidad espiritual. Tú no puedes invocar el nombre de Dios mientras sostienes pecados que te niegas a soltar. No puedes rociar agua bendita sobre un ambiente donde se habla mal de otros, donde se murmura, donde hay cadenas no rotas. Hay casas con crucifijos en cada pared, pero ninguna conversación santa en la mesa. Y es ahí donde lo invisible se vuelve normal. Pesadillas,
enfermedades extrañas, opresión espiritual, niños que no duermen bien, jóvenes que se rebelan sin razón. Y lo peor es que nadie relaciona eso con el uso indebido de lo sagrado, porque el enemigo no tiene miedo del objeto, tiene miedo del alma consagrada. Y si estás usando agua bendita sin consagración, estás dando un falso testimonio espiritual. Estás vistiendo tu pecado con apariencia de fe. Y eso atrae juicio. Es como poner una cruz encima de un altar pagano. No transforma el altar, solo lo contamina más. Y hay muchos hogares así. Almas que se acostumbraron a la contradicción, que oran, pero no cambian, que claman, pero no obedecen. Y aún así, siguen usando lo sagrado. Escribe si sientes que estás viviendo esta lucha. Quiero romper con la tibieza. Y escucha, no se trata de dejar los objetos santos, se trata de honrarlos como lo que son, extensiones de lo divino, puentes hacia la gracia, instrumentos que no funcionan sin entrega. Hay quienes ya no sienten nada al tocar lo sagrado, porque su alma se endureció, porque repitieron gestos, pero dejaron de creer, y ahora, lo que debería bendecir, ya no transforma. Ese es el gran peligro. Usar lo sagrado como costumbre, usar el nombre de Dios como adorno, usar el agua bendita como decoración de fe, mientras el alma está desconectada del cielo. ¿Y tú? ¿Ya lo habías notado? Porque si hoy estás sintiendo algo removerse por dentro, no lo ignores. Esto no es culpa del objeto, es reflejo del estado de tu espíritu. Y si estás sintiendo que el agua bendita ya no funciona como antes, tal vez no es el agua. Tal vez eres tú. Hoy es día de revisión interior, de cerrar puertas, de romper con el doble discurso, de volver a usar lo sagrado con alma limpia. Es ahora, no después. Una mujer tenía agua bendita en su cuarto. La había traído de una iglesia en el extranjero. La colocó en un frasco bonito, junto a una vela, y cada noche rociaba su cama, su ropa, sus hijos. Pero algo extraño comenzó a suceder. El ambiente se puso denso. Los niños comenzaron a enfermar con frecuencia. Su esposo, antes tranquilo, se volvió irritable. Y en las noches, ella ya no dormía en paz. Escuchaba susurros. Sentía peso. Y lo más aterrador, veía sombras en la habitación, aún con la vela encendida. Escribe si alguna vez sentiste algo así. Sentí algo que no pude explicar. Fue entonces cuando, desesperada, buscó un sacerdote. Y él le preguntó algo que nadie antes había preguntado. ¿Quién te dio esa agua? Ella no lo sabía. La había recibido como regalo de una amiga, que la trajo de un lugar santo. Pero esa amiga, sin saberlo, había tomado el agua de una fuente donde también se hacían rituales sincretistas, rituales paganos, mezclados con símbolos católicos. El sacerdote bendijo la casa. Pero antes de hacerlo, pidió que esa agua fuera derramada en la tierra, fuera del hogar, y que se hiciera una oración de renuncia espiritual. Y al hacerlo, algo se rompió. La vela parpadeó como si una corriente invisible cruzara el cuarto. Un sonido extraño vino del frasco al caer al suelo. Y en los días siguientes, todo cambió. Los niños volvieron a dormir. La atmósfera pesada desapareció. Y la mujer entendió algo que nunca olvidó. No todo lo que parece santo viene de Dios. Y no todo lo que lleva nombre sagrado tiene origen limpio. Padre Pío decía que el demonio se disfraza de luz, que puede habitar detrás de símbolos religiosos cuando estos son usados sin discernimiento, y que hay objetos que parecen devotos, pero fueron consagrados en el infierno. Hay casas hoy decoradas con fe, pero contaminadas por dentro. Hay familias que oran con imágenes que no fueron bendecidas, agua bendita que fue manipulada, cruces compradas en lugares oscuros, rosarios que fueron regalados por gente que no quiere tu bien. Y todo eso abre puertas, pequeñas, invisibles, pero reales. Y luego viene el peso, viene la niebla espiritual, viene el cansancio del alma, y cuando buscas ayuda, ya llevas años durmiendo con el enemigo en tu casa. Por eso, si tú tienes agua bendita en casa, pregunta, ¿de dónde vino? ¿Quién te la dio? ¿La recibiste con fe o solo la trajiste por costumbre? Y si no tienes certeza, no sigas usándola. Lleva todo al sacerdote.
Pide que bendiga de nuevo cada cosa. Limpia tu casa. Pero antes, limpia tu alma. Porque no sirve de nada tener un rosario en la mano, si en tu corazón hay rabia. No sirve de nada rociar agua bendita en las paredes, si tu alma está en tinieblas. El enemigo entra por lo que tú no revisas, se esconde en lo que tú ignoras, y opera en lo que tú llamas normal. Hoy tal vez no es tu casa que está sucia, es tu altar interior. Y lo más urgente no es cambiar tus objetos, es rendir tu alma. La mujer de esta historia entendió algo que millones aún no entienden. El agua bendita solo protege, cuando quien la usa vive en la luz. Sin luz, todo lo sagrado se vuelve símbolo sin vida, y los símbolos sin vida no repelen al enemigo, lo invitan a quedarse. Haz silencio esta noche. Mira lo que hay en tu mesa, en tu pared, en tu armario, y pregúntate con seriedad, ¿todo lo que está aquí fue traído con luz? Porque si algo entró sin oración, sin bendición, sin discernimiento, entonces tal vez no es una decoración, tal vez es una grieta. No tengas miedo de revisar, no tengas miedo de soltar, porque el que limpia su casa, también limpia su alma. Y si tú empiezas hoy, Dios se encargará de lo demás. Padre Pío no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las palabras quedaban marcadas en el alma. Y hay una frase suya que pocos conocen, pero que explica por qué tanta gente usa cosas santas y sigue siendo atacada. El demonio se ríe de los que usan objetos benditos sin conversión. Escribe si esto te confronta. No quiero darle motivos para reír. Porque sí, hay quienes se creen protegidos solo por tener agua bendita, pero siguen mintiendo, criticando, viviendo en doble vida. Y el enemigo no necesita romper nada, solo espera que tú sigas jugando con lo sagrado. Padre Pío decía que la fe verdadera se manifiesta en obras concretas, y que un alma tibia que toca lo santo se expone más que se protege, y eso explica por qué tantos creyentes hoy viven oprimidos, pesados, vacíos, porque confunden ritual con relación, porque buscan protección sin entrega. No basta con rociar agua bendita, tienes que vivir bendecido. Tú puedes tener una casa llena de objetos santos, pero si tu lengua maldice, tus manos no oran, y tu mente sigue alimentando impurezas, esos objetos se vuelven testigos de tu contradicción. Padre Pío advertía: lo sagrado no es una pared contra el mal, es un espejo que muestra el estado de tu alma. Y eso duele, porque preferimos pensar que con solo tener el crucifijo, todo se alinea, pero el crucifijo no transforma si tú no abrazas la cruz. Y muchos hoy llevan símbolos, pero rechazan el sacrificio. Usan agua bendita, pero no quieren confesar. Oran el rosario, pero no viven en obediencia. Y así, nada cambia. Padre Pío veía almas que tocaban lo sagrado con arrogancia, y lloraba, porque sabía que estaban más cerca del juicio que de la redención. Hoy, millones viven engañados. Creen que la fe es tener cosas, pero la fe no se cuelga en la pared. La fe se vive. Si estás entendiendo esto, escribe: quiero vivir lo que creo, porque el demonio no teme al símbolo. Teme a quien se convierte, teme al que se rinde, teme al que purifica el alma antes de tocar lo santo. ¿Y tú? ¿Te purificas antes de usar tu agua bendita? Si tú usas agua bendita solo por miedo, te estás alejando del verdadero poder que ella representa, porque su función no es solo proteger, es recordarte que tú has sido consagrado. Pero si sigues pecando como si nada, si vives como si no supieras, si usas lo sagrado como adorno, estás acumulando juicio. Dios no se burla, y lo sagrado no se usa para aparentar, se usa para adorar. Padre Pío sabía que el mayor peligro no era la brujería, era el autoengaño, el alma que cree que está bien, pero está podrida por dentro. Y eso está pasando hoy, con gente buena, religiosa, devota, pero contaminada por el orgullo, la tibieza, la mentira. El agua bendita no puede convivir con el pecado sin consecuencia. Tarde o temprano, esa alma se quebrará. Por eso, si vas a usar lo sagrado, hazlo con reverencia, con temor santo, con alma limpia. Revísate antes de tocar, pide perdón antes de rociar, confiesa antes de imponer manos, porque no hay protección más fuerte
que la del que vive en la verdad. Padre Pío no nos dejó fórmulas, nos dejó una vida vivida en entrega. ¿Y tú? ¿Quieres seguir usando el agua bendita? Empieza por usar la gracia, y todo lo demás tendrá sentido. Haz una pausa. Mira el frasco donde guardas tu agua bendita. Tócalo con respeto, y pregúntate, ¿estoy listo para tocar lo santo? ¿Estoy en gracia o en apariencia? Porque si solo estás en apariencia, no estás protegido, estás expuesto, y el enemigo ya lo sabe. Este es el momento de decidir. No se trata solo de seguir escuchando, se trata de actuar. Porque hay una verdad espiritual que muy pocos viven. Lo sagrado solo funciona en manos limpias. No es superstición, no es religión vacía, es principio espiritual. Escribe si estás listo para dar el primer paso. Hoy empiezo mi limpieza. Si tienes agua bendita en casa, no la toques de inmediato. Primero, arrodíllate. Haz un examen de conciencia y habla con Dios, sin máscaras, sin justificaciones, sin repetir oraciones de memoria. Dile dónde has fallado, dile dónde has sido tibio, dile por qué lo estás buscando, ahora. Y cuando lo hagas, entonces sí, toma el agua bendita, haz la señal de la cruz, y pídele a Dios que la transforme en fuego. Pídele que no solo bendiga tu casa, sino que rompa todo lo que te aleja de Él, que corte cadenas, que cierre puertas, que expulse lo que nunca debió entrar. Y mientras haces esto, no pongas música, no enciendas el celular, hazlo en silencio, porque lo que estás haciendo no es costumbre, es guerra. Hay quienes rocían agua bendita por la casa mientras siguen en pecado mortal, y no entienden por qué nada cambia. No cambia, porque no hay rendición. Esta es la diferencia. El agua bendita no es un spray mágico, es un acto de alianza, y la alianza se firma con arrepentimiento, con humildad, con entrega. Si tú haces esto con sinceridad, algo invisible empezará a romperse. Dios no desprecia al alma quebrada, no ignora al que ora con verdad, no rechaza al que regresa con lágrimas. Toma esa agua, rocíala sobre cada cuarto, pero mientras lo haces, declara en voz alta: esta casa pertenece a Cristo, ningún otro espíritu tiene lugar aquí. Y después ora, con tus propias palabras, con el corazón desnudo, con la voz temblando, si es necesario. Y si hay algún objeto en tu casa que te genera duda, no lo guardes por apego, no lo conserves por costumbre. Siembra paz, eliminando lo que trae confusión. Dios no necesita cantidad, necesita pureza. Padre Pío decía que incluso una sola palabra de oración, dicha con fe limpia, vale más que 1000 gestos vacíos. No tengas miedo de limpiar tu entorno. No tengas miedo de empezar desde cero, porque quien purifica su casa, abre espacio para la luz. Y si tus manos tiemblan, si tu voz se quiebra, si tu corazón arde mientras oras, no es debilidad. Es el Espíritu Santo comenzando a entrar. Es Dios tomando de nuevo lo que era suyo, tu hogar, tu mente, tu altar interior. Haz esto por ti, haz esto por los tuyos, haz esto porque el enemigo solo retrocede cuando ve a alguien de rodillas, con el alma despierta. Y si decides hacerlo esta noche, hazlo como quien no quiere volver atrás. Hazlo como quien se cansó de vivir a medias. Hazlo como quien entendió que tocar lo sagrado sin conversión es como firmar un pacto sin leerlo. Pero ahora tú sabes, y si sabes, ya no puedes ignorarlo. Y cuando termines, quédate en silencio. No digas nada más, solo respira, solo escucha, porque si lo hiciste con el alma, Dios te escuchó y algo ya cambió. Si vas a hacer este acto hoy, escribe en los comentarios: esta casa será de 1900. Dios, hazlo como profecía, hazlo como sello, hazlo como quien cree, y que el cielo lo confirme, con paz real. Porque cuando un alma se humilla, el infierno se confunde, y el cielo se acerca. Tú no estás solo, haz tu parte, y verás lo que Dios hace con el resto. Y si en medio del silencio sientes que algo se fue, entonces bendice a Dios. Porque no fue solo agua, fue obediencia, y la obediencia mueve el cielo. Has llegado hasta aquí, y eso no fue casualidad. Este video no era solo una advertencia, era un llamado, porque Dios te ha estado esperando,
Y hoy, algo en ti comenzó a despertar. Escribe si lo sentiste. Estoy volviendo. No importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa si usaste lo sagrado sin entenderlo. Hoy, Dios te dice, si vuelves a mí con el corazón quebrantado, yo te cubriré con mi gracia. No necesitas más objetos, necesitas más entrega. No necesitas más fórmulas, necesitas más verdad. Cierra tus ojos por un instante y ora conmigo. Señor, no quiero seguir tocando lo santo con un alma sucia. Lávame, purifícame, despiértame. Que tu espíritu limpie cada rincón de mi mente, de mi casa y de mi historia. Que cada gota de agua bendita en mi hogar sea una señal del pacto que hoy renuevo contigo. Renuncio al miedo, renuncio a las tinieblas, renuncio a la apariencia y me consagro a ti, en cuerpo, alma y decisión. Amén. Si esta oración estremeció tu interior, guárdala. Repite estas palabras cuando la oscuridad regrese, porque no basta con escuchar una vez. Hay batallas que se ganan con persistencia. Y si esta noche algo cambia, si el aire se vuelve más liviano, si la paz entra sin explicación, entonces sabrás que Dios estuvo aquí. Comparte este video con alguien que necesita despertar. Tal vez no lo sepa, pero hay objetos en su casa que lo están atando sin que lo note. Hazlo por él, hazlo por ella, hazlo por los que amas. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. Este canal no es entretenimiento, es una advertencia espiritual. Una guía para almas que no quieren dormir mientras el mal avanza. Aquí hablamos lo que pocos se atreven a decir, y lo hacemos por amor a las almas, y por fidelidad a aquel que nos llamó. Nos vemos en el próximo video. Pero no llegues solo. Llega con alguien más que necesite luz, porque cuando una casa es tocada por Dios, toda una familia puede ser transformada. Misterios espirituales del alma. Lo que hoy ignoras puede perseguirte mañana. Y si después de esta oración algo en ti se quebró, no lo detengas. Las lágrimas también limpian. El temblor en la voz también es señal. El silencio después de la fe también es respuesta. Hay quienes tienen una casa perfecta por fuera, pero están en ruinas por dentro. Y hay quienes, como tú, empiezan hoy a reconstruir desde el altar. Padre Pío decía que cuando el alma comienza a purificarse, el infierno tiembla, pero el cielo canta. Siente eso ahora. No lo reprimas, no apagues lo que arde. Ese fuego no viene de ti, viene de lo alto. Y, si quieres saber más sobre cómo discernir lo sagrado, cómo identificar objetos espiritualmente contaminados, cómo romper con pactos antiguos, entonces, quédate cerca. El próximo video puede ser una llave para ti, o una espada contra lo que te persigue. Aquí no viniste por casualidad, aquí fuiste traído, porque tu alma ya está buscando respuestas que el mundo no sabe dar. Este canal no es una moda, es un refugio para los que no encajan en este mundo. Aquí protegemos lo invisible, despertamos a los dormidos, y anunciamos lo que muchos prefieren callar, porque el alma tiene sed, pero pocos saben lo que realmente están bebiendo. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga, y que el fuego del Espíritu permanezca encendido en ti.